parece genial que a Rubén se le haya ocurrido mencionar el tema de origen, porque tiene que ser del Señor, porque yo voy a hablar lo mismo, muy parecido que hablé ya en origen, porque en verdad lo que hablé en origen era algo que coincidió, que era el tema de origen, pero yo era algo que tenía preparado en mi corazón para mi iglesia. Entonces, me alegro que Rubén le haya tocado el Señor con el tema del cohete y que hay que echar el kilo para tener una relación auténtica con nuestro Dios. Tengo la garganta un poco fastidiada, a ver si no toso mucho. Básicamente, de lo que yo quería hablar es que el lema de nuestro año es ser misioneros en Botswana. Y cuando uno va a salir y quiere salir, obligatoriamente tiene que prepararse para tener algo que dar. Y es necesario tener un conocimiento de lo que uno va a impartir fuera. Ahora, ¿de verdad tenemos un conocimiento de quién es nuestro Dios? Teniendo simplemente en cuenta que el tener un concepto erróneo de Dios ya sería idolatría. No es solo idolatría adorar un madero, sino adorar un Dios que no es el real, el que Él se ha mostrado y revelado en las Escrituras, también sería idolatría. Gran parte del problema viene por que siempre tenemos la necesidad de amar más a Dios. Pero es que esta necesidad de amar más a Dios solo se satisface conociéndole más. Hay un ejemplo claro que es cuando una persona es indiferente para ti, una persona que camina por la calle del sexo opuesto y, por ejemplo, de repente un día hablas, empiezas a tener una amistad, te conoces más y resulta que esa persona acaba siendo tu pareja y la persona que era indiferente ahora es trascendente en tu vida, fundamental. Si desapareciese, tú morirías con esa persona, ¿no? Pero también hay un problema en el hecho de conocer al Señor y amarle más por conocerle, que es muy fácil amar la globalidad, amar a las personas, pero es difícil amar concretamente. ¿Qué ocurre cuando uno conoce más a Dios? Que descubre cosas de Él que no le gustan. Y en el caso de una pareja, pues habría que solventarlas, pero en el caso de conocer a Dios, Él siempre tiene la razón. Yo siempre estoy equivocado. Yo siempre soy el que tiene que ceder. Cuando uno conoce a Dios, se topa con muchísimas cosas que van en contra de lo que uno cree y piensa. Hay un texto que quería leer, está en Mateo 22:11, que personalmente me parece que refleja bastante la iglesia misionera. Es Mateo 22, ¿he dicho 11? Vale, es Mateo 22:1, la frase que más me ha tocado es el 11, pero empieza diciendo: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, esto es una parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ahora uno debería de esperar la respuesta del rey, que entendemos que en la parábola este rey es nuestro Dios, ¿no? No parece extraño que sea él. Pues su respuesta es: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos.
Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta es nuestra labor, salir, esta es la iglesia yendo a Botswana, salir a los caminos, llamar a buenos y malos, invitar a las bodas. Pero aquí también cometieron un error, no les explicaron el carácter del rey, quién era el rey, a qué bodas iban. No conocían nada, porque no explicaron, o por lo menos a una de las personas, no. En el 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Puede darse el caso en nuestra iglesia que haya gente en chándal y lo desconozca, y también puede darse el caso de que vayamos a hablar fuera sin saber que nuestro rey exige etiqueta. Y invitar a la gente a que venga a su banquete en chándal. Y la consecuencia de eso, la consecuencia es que nuestro rey dijo, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Hay un montón de textos en las Escrituras que dicen, para que cuando yo vuelva no huyáis avergonzados. Uno tiene que tener bien claro que él y a los que él hable del Evangelio un día van a estar delante de la presencia del Señor. Y lo suyo es no enmudecer, no huir avergonzado, conocer a nuestro Rey. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuesta bastante predicar sobre una frase como esta, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero vemos que hay una consecuencia tremenda al desconocimiento de quién era el rey, al desconocimiento de nuestro único Dios verdadero. Uno de los comienzos por los que uno puede empezar a descubrir a su Dios es por sus atributos, pero hay uno en concreto que abarca su totalidad y que nos da un objetivo de vida, que es la santidad de Dios. Dios es santo. Ahora, esto lleva a bastante confusión porque, aunque no es un error, no es del todo cierto que santo sea hacer cosas buenas y pecado sea hacer cosas malas. Por lo tanto, el conocimiento de qué es la santidad te da también un conocimiento claro de qué es el pecado. La palabra santo, estoy seguro de que esto lo conocemos muchísimo, viene del hebreo kadosh, separado, puesto aparte, distinto, enseñan como que es algo así como que tú troceas y reservas. Y esto está reservado, apartado, diferente. A mí me gusta, a veces usamos palabras en la iglesia que las usamos tantas veces de un modo que no entendemos que pierden su sentido. Y decimos que Dios es santo, pero no lo entendemos. Yo prefiero decir que Dios es diferente, distinto, diferente a cualquier cosa. No solo diferente, sino diferente, diferente, diferente. Es santo, santo, santo. Y todo lo que Él es, todos sus atributos, se sostienen y se basan en su santidad. Que Él es uno es porque Él es diferente. Que Él es grande y perfecto es porque Él es diferente. Eterno porque Él es diferente. Autoexistente e inmutable porque Él es distinto. Omnipotente, justo, juez, verdad porque Él es distinto. Fiel y amor porque Él es santo. Creador, Señor sobre todas las cosas, por el simple hecho de que Él no es como nada más, Él es diferente. Ahora, a veces tenemos el concepto de que Dios es como nosotros, pero más grande, con una barba, o incluso que Dios es como un ángel llevado a más.
Pero no es cierto, eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que Dios es distinto, diferente a cualquier cosa creada. Él es el creador. Y todo lo que no es como Él, todo lo que es pecado es opuesto a Él. Opuesto a su carácter, opuesto a lo que es Él, opuesto a lo que Él ama, opuesto a lo que Él hace. Todo lo que no es como Él es pecado. No es hacer cosas malas. Ahora, Él no es igual que nada, pero misteriosamente Él se ha revelado en carne en su Hijo Jesucristo. Dice Juan 14:9, Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Colosenses 1:15 dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Vale, pero el hecho de que Jesús sea nuestra imagen de el único Dios verdadero lo hace accesible, no lo simplifica. No simplifica la santidad de Dios. Me gusta un texto en Apocalipsis 4:8 que da lugar en la mente a entender cuán santo es Dios, qué diferente. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: santo, santo, santo. Diferente es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Dios no se parece absolutamente a nada. Él es distinto. Isaías 40:25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿Os seré asimilado? Dice el santo, dice el que es distinto. Tenemos un Dios infinito que necesitamos una infinidad de tiempo para conocer y que no se parece ni podemos compararlo con nada. Pero la realidad es que Él se ha revelado. Esa es la realidad. Él se ha revelado a los incrédulos en la creación y a los creyentes en su palabra. Poseemos su revelación. Ahora, si sabemos cómo es nuestro Dios, que es santo, 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 debemos conocer cómo somos nosotros después de la caída. Y Romanos 3:9 lo describe bastante bien. Romanos 3:9, y voy a saltar algún versículo, dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Está hablando de los judíos y los griegos. De los judíos y los gentiles. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces cometemos el error de entender que lo santo es lo bueno y lo bueno se mide con nuestra regla o comparándonos con el vecino que tenemos al lado. Pero lo santo se compara con quien es santo y no hay ni aun uno bueno. Hay un texto que me ha tocado muchísimo que está en Job 15:14 que dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? Pero somos limpios y justificados. Entended este texto sabiendo que lo somos. ¿Quién es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía, y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Habla de nuestro Dios. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe iniquidad como el agua. Así somos nosotros. Ese es nuestro ser. Ahora, si entiendes la diferencia que hay entre la santidad de Dios
y yo. También es necesario que entiendas lo que dice Efesios 2:4, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es un regalo. Ahora, si entiendo de verdad la misericordia de Dios, comparando su santidad con mi corazón, ¿cómo debo actuar al respecto? ¿Cuál debe ser mi respuesta? En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad y la diferencia, sin la cual nadie verá a Dios. Nuestro Dios quiere que nosotros seamos diferentes. No le vale cualquier cosa. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, dice, para que seáis míos, en posesión, míos. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, diferentes en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed diferentes, porque yo soy diferente. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, no dice sin acepción de personas salva a todos, o dice sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor recalca: sois míos, me pertenecéis. Y hay un concepto medio erróneo, o por lo menos para mí medio erróneo, una verdad a medias, que es con respecto a la libertad. Porque sí somos libres, pero ¿de qué? Es muy fácil predicar a la gente: el Señor te ha hecho libre. He sacado 2 versículos, voy a leer Juan 8:32 y 36, les he sacado del texto completo y luego voy a leer el texto completo. Pero estos 2 versículos fuera del texto completo son muy fáciles de compartir con la gente. Mira, el 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues yo conozco a Jesús, o por lo menos su nombre. Y dice el 36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Conozco a Jesús? Soy libre. Pero Juan 8, 31, 32, 33, 34 y 35 y 36 completos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a nosotros: si vosotros permaneciereis en mi palabra, las Escrituras, seréis verdaderamente mis discípulos, mis seguidores de Jesús. Y conoceréis la verdad, porque permanecemos en su palabra. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. No de algo sin más. Tenemos el concepto de que el Señor nos libera y nos da una libertad, y eso es verdad. Pero la Escritura nos enseña que de qué nos liberta y a qué nos esclaviza. Recordáis, yo, esclavo de Cristo. Pone siervo. Pero una persona que es comprada por precio y que su vida ya no es suya, en castellano, es un esclavo.
yo, esclavo de Cristo. Dice Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, doulos, esclavos de Dios. Primera de Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, si entendemos que somos esclavos de un Dios santo, que se ha revelado a través de las Escrituras por la vida de su Hijo, debemos de tomar medidas al respecto. Lucas 9:35 dice, y vino una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Tenemos la revelación, tenemos la vida de Cristo, ¿le oímos? Quiero leer un texto que está en Marcos 10:17, que dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira, esta es la pregunta que nos van a hacer cuando salgamos a Botswana. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Necesitamos saberlo. Él le dice, Maestro bueno, ¿qué enseña? ¿Qué acaba de enseñar? Pablo acaba de decir en Romanos. Y ahora Jesús lo afirma aquí. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora va a responder el joven rico, pero Jesús, pocos días antes, acababa de enseñar en el Sermón del Monte que habíais oído, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo segundo que le dice es no mates. Pero Jesús en el Sermón del Monte les dijo, habéis oído no matarás, pero yo os digo, aquel que insulta a su hermano es culpable de juicio eterno. Jesús sabía que este joven no había cumplido esto. Pero el joven le dijo, entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, no unos últimos días. Entonces Jesús mirándole le amó. Esto también es fácil de compartir. Nosotros solemos amar las cosas que nos benefician, pero Jesús le amó pese a que sabía que estaba en un error. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué les está enseñando Jesús? Porque ahora les dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y yo creo que Jesús vio a la gente que le miraba extrañado porque vuelve a decir, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Nosotros siempre pensamos que esto no puede ir con nosotros porque no somos ricos, pero me da la sensación de que aquí hay un error, porque más pobres que sus discípulos no somos. Y sus discípulos, al escuchar esta enseñanza, dijeron, ellos se asombraron más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si todos confiamos en nuestras riquezas, ¿quién pues podrá ser salvo?
Y Jesús lo explica. ¿Sabéis quién puede ser salvo? Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El Evangelio no es sencillo. Para nosotros es imposible, pero no para Dios. Decimos que hacemos caso a esto de este es mi hijo amado, a Eloíd. Escuchamos a Cristo. Yo muchísimas veces he hablado con gente que me dice, no, yo soy cristocéntrico, yo me baso solamente en la enseñanza de Jesús, porque de Él mana el amor y la gracia. Y esto es cierto, pero es que a veces unas verdades decapitadas son verdades a medias, incluso mentiras. El Señor nos enseña aquí que la salvación es solo posible para Dios. Pero también nos dice, no os hagáis tesoro en la tierra. ¿Quién de aquí no tiene tesoros? Yo tengo tesoros. Pero Jesús nos dice imperativamente, no os hagáis tesoro en la tierra. Le hacemos caso a Jesús, que en el caso de la santidad, Él tiene un texto que es abrumador. Jesús enseña sobre la santidad y el pecado y dice, Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Esta es la enseñanza de Jesús sobre el pecado, lo que Él entiende del pecado. Pero nosotros pensamos, ¿quién es el loco que va a hacer caso a esto? Esto es una locura. ¿Quién se va a sacar un ojo, cortarse una mano? Pero si de verdad llevamos las enseñanzas de Jesús a nuestra vida al extremo y analizamos lo que Él quiso enseñar o lo que Él dijo, nos daremos cuenta de que no es ninguna locura quitar algo que sobra por alcanzar algo mayor. Por ejemplo, ¿habéis visto la película del hombre este que se queda atrapado en una roca y no puede salir? Y el tío se parte el brazo, se lo corta con ni sé con qué se lo corta. ¿Es una locura hacer eso? Él dejó su brazo allí atrapado en una roca por ganar la vida. Aquí hay médicos, es una locura cuando alguien tiene una parte del cuerpo podrida o infectada, quitársela para que viva. Hablaba con Alejandro hace un tiempo, no sé dónde está, bueno, y me compartía de alguien de su familia que tiene una enfermedad en la mano, y si ves la foto alucinas porque es como si se lo hubiesen hinchado con aire por dentro y estuviese a punto de reventar. Y nosotros estábamos pensando, bueno, a lo mejor se la pueden curar. Y Alejandro decía, mi familiar dice que ojalá se la puedan quitar, porque no aguanta los dolores. Esto solo es una locura si uno no entiende que una acción extrema se hace por una consecuencia extrema. Para el Señor, para nuestro Señor Jesús, el pecado es como un órgano podrido. Él nos está diciendo que tenemos la opción de la vida eterna y del castigo eterno, no una muerte, la oscuridad, la desaparición, el ser apartados. No, la vida eterna, la gloria eterna o el castigo eterno en el infierno. Y Él sí dice que merece la pena cortarse una mano, sacarse un ojo. Cuando estaba estudiando este texto, la verdad que es un texto que confronta. Escuché a unos chicos de Chile, muy radicales, que animaban a llevar este texto al extremo. ¿Vale? No estoy animando a nadie a cortarse una mano ni a sacarse un ojo. Pero con esto sí os quiero explicar una cosa. Mira, si tú quieres llevar este texto al extremo, coges una navaja y te la metes al bolsillo y sales a la calle amando al Señor, siendo cristiano, sabiendo que en el momento en el que tu ojo peque, vas a sacar la navaja y te lo vas a sacar.
o en el momento que tu mano peque, te la vas a cortar. Es increíble ver cómo uno santifica su vida, cómo las cosas son distintas, cómo lo que no debe mirar uno no mira y lo que no debe coger no coge, porque hay temor de uno mismo a cortarse una mano o a sacarse un ojo. Pero ¿sabes también lo que uno aprende cuando lleva una navaja en el bolsillo para cortarse una mano o sacarse un ojo? Que el problema no está ni en la mano ni en el ojo. Que da igual que no peques con tu ojo, ni peques con tu mano. Que el pecado brota de nuestro propio corazón y que tenemos una indiferencia al pecado increíble. Nos reímos de él. Hacemos guasa de lo que al Señor le entristece. Y somos así. Y es increíblemente triste que podamos descubrir que con la amenaza de un cuchillo nuestra vida sí pueda santificarse. Pero el Señor nos promete libertad del pecado. Ahora también nos exige compromiso ante lo que sabemos que Él ama y lo que sabemos que Él aborrece. Y hay un texto en Filipenses 2:12 que dice: ocupaos en vuestra salvación. Si tú ya has reconocido a Cristo, si te has arrepentido, tú ya tienes salvación. Ahora te toca ocuparte en tu salvación, conociendo lo que el Señor te pide, con temor y temblor. Al Señor sí hay que temerle. En Nehemías, cuando reconstruye el templo, la muralla, la segunda vez que vuelve, creo que es, el pueblo empieza a no respetar el día de reposo y Nehemías toma medidas, cierra las puertas de la ciudad y cuando vienen los vendedores les dice: si volvéis voy a sacar al ejército y os voy a matar. Es más fácil vivir la santidad cuando el Señor toca tu corazón, pero cuando tú pones medidas para honrar al Dios que amas. Hay que poner medidas. Si no hay que pasar por un sitio para ser más santo, es mejor no pasar. Si no hay que ir con alguien para ser más como Dios, no hay que ir. Si algo hay que prescindir en la vida por ser diferente, es necesario. Esto provoca el crecimiento. Ahora, esto para mí me ha hecho mucho bien conocer cuál es el conflicto entre el pecado y cómo el Señor ve el pecado y cómo un cristiano se santifica, porque da la sensación de que como el mal está en nosotros, uno nunca se santifica, entonces siempre está se siente hipócrita delante del Señor, se siente que no es digno y entonces lo que hacemos es vivimos una vida en la que en un momento estamos con mucho gozo porque llevamos una buena racha y luego volvemos a caer y entonces dedicamos unas semanas a flagelarnos y sentirnos culpables y nos apartamos de Dios y luego eso se nos olvida y luego otra vez volvemos al Señor. Pero la realidad es que si no es el caso de que tú vives en pecado, caminas, Pablo decía, caminas en pecado, tu vida se deleita en el pecado. Esto es lo que enseña Pablo sobre el pecado, que tú te deleitas en los pecados. Si en tu vida hay deleite por el pecado, arrepiéntete, no conoces a Cristo. Ahora, si en tu vida no hay deleite por el pecado, pero pecas, esto también lo enseña Pablo. Abogado tenemos a Cristo. Y no solo esto, sino que reconocer nuestra debilidad, lo que el joven rico no hizo, que no cumplía ninguno de esos mandamientos, nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios y a la verdad de sus promesas, que Él nos ha hecho libres, que Él nos ha apartado para santificarnos,
que Jesús ya conocía tu proceso de santificación cuando murió por ti en la cruz. Ya lo conocía. La debilidad no nos tiene que apartar del Señor, sino acercarnos más a Él, porque luchamos con temor y temblor porque nuestras vidas sean santificadas a través de la libertad que nos ha dado Cristo. Hay una canción que dice, no la voy a cantar, pero dice algo así como: su gracia me enseñó a creer y su gracia me infunde temor. El conocimiento de Dios me infunde temor, eso es bueno. Y de la misma manera, de un modo inexplicable, ese mismo conocimiento y esa gracia me libera del temor a través del amor. No es sencillo de explicar. Probablemente solo lo entiendas si te está pasando. Pero es necesario creer, arrepentirse, temer al Señor, vivir una vida de sacrificio, de santificación, porque Él nos ha hecho libres. No ha puesto ningún peso sobre nosotros que no podamos sobrellevar. No nos ha abandonado. Estará con nosotros todos los días. El propio Pablo, un ejemplo a seguir, él dice: imitadme a mí como yo imité a Cristo. El propio Pablo dice: pero yo reconozco que el mal está en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y era un cristiano veterano, maduro, un anciano de la iglesia, un líder. Pero él sabía que el pecado estaba en él. Ahora, eso le acercaba más a Dios porque él tenía muy claro que él se deleitaba en la ley de Dios. Era su delicia. Él anhelaba cumplir la ley de Dios cada momento de su vida. Así que os animo a evaluar en qué punto uno está, si necesita arrepentimiento o si lo que necesita es crecimiento en el Señor, esfuerzo en santificación. No es ninguna broma, Jesús lo enseña. Es mejor cortarse una mano. Sin santidad nadie verá al Señor. Podemos estar en las bodas, disfrutando de las bodas en chándal. Podemos traer a gente a esta iglesia y enseñarles que uno puede estar en chándal. Que el Señor os bendiga. Con el de atrás. Señor, muchas gracias en el día de hoy, Señor, porque tú eres el que levantas a personas para seguir adelante tu obra. Tú eres el que das los dones y es un privilegio el ponerles en marcha para ti, Señor. Te pedimos que bendigas a Fermín, que bendigas nuestros oídos, que estemos dispuestos a recibir de ti. Amén. Me parece genial que a Rubén se le haya ocurrido mencionar el tema de origen, porque tiene que ser del Señor, porque yo voy a hablar lo mismo, muy parecido que hablé ya en origen, porque en verdad lo que hablé en origen era algo que coincidió, que era el tema de origen, pero yo era algo que tenía preparado en mi corazón para mi iglesia. Entonces, me alegro que Rubén le haya tocado el Señor con el tema del cohete y que hay que echar el kilo para tener una relación auténtica con nuestro Dios. Tengo la garganta un poco fastidiada, a ver si no toso mucho. Básicamente, de lo que yo quería hablar es que el lema de nuestro año es ser misioneros en Botswana.
Y cuando uno va a salir y quiere salir, obligatoriamente tiene que prepararse para tener algo que dar. Y es necesario tener un conocimiento de lo que uno va a impartir fuera. Ahora, ¿de verdad tenemos un conocimiento de quién es nuestro Dios? Teniendo simplemente en cuenta que el tener un concepto erróneo de Dios ya sería idolatría. No es solo idolatría adorar un madero, sino adorar un Dios que no es el real, el que Él se ha mostrado y revelado en las Escrituras, también sería idolatría. Gran parte del problema viene por que siempre tenemos la necesidad de amar más a Dios. Pero es que esta necesidad de amar más a Dios solo se satisface conociéndole más. Hay un ejemplo claro que es cuando una persona es indiferente para ti, una persona que camina por la calle del sexo opuesto y, por ejemplo, de repente un día hablas, empiezas a tener una amistad, te conoces más y resulta que esa persona acaba siendo tu pareja y la persona que era indiferente ahora es trascendente en tu vida, fundamental. Si desapareciese, tú morirías con esa persona, ¿no? Pero también hay un problema en el hecho de conocer al Señor y amarle más por conocerle, que es muy fácil amar la globalidad, amar a las personas, pero es difícil amar concretamente. ¿Qué ocurre cuando uno conoce más a Dios? Que descubre cosas de Él que no le gustan. Y en el caso de una pareja, pues habría que solventarlas, pero en el caso de conocer a Dios, Él siempre tiene la razón. Yo siempre estoy equivocado. Yo siempre soy el que tiene que ceder. Cuando uno conoce a Dios, se topa con muchísimas cosas que van en contra de lo que uno cree y piensa. Hay un texto que quería leer, está en Mateo 22:11, que personalmente me parece que refleja bastante la iglesia misionera. Es Mateo 22, ¿he dicho 11? Vale, es Mateo 22:1, la frase que más me ha tocado es el 11, pero empieza diciendo: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, esto es una parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ahora uno debería de esperar la respuesta del rey, que entendemos que en la parábola este rey es nuestro Dios, ¿no? No parece extraño que sea él. Pues su respuesta es: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta es nuestra labor, salir, esta es la iglesia yendo a Botswana, salir a los caminos, llamar a buenos y malos, invitar a las bodas. Pero aquí también cometieron un error. No les explicaron el carácter del rey, quién era el rey, a qué bodas iban. No conocían nada, porque no explicaron, o por lo menos a una de las personas no. En el 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Puede darse el caso en nuestra iglesia que haya gente en chándal,
y lo desconozca. Y también puede darse el caso de que vayamos a hablar fuera sin saber que nuestro rey exige etiqueta. Y invitar a la gente a que venga a su banquete en chándal. Y la consecuencia de eso, la consecuencia es que nuestro rey dijo, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Hay un montón de textos en las Escrituras que dicen, para que cuando yo vuelva no huyáis avergonzados. Uno tiene que tener bien claro que él y a los que él hable del Evangelio un día van a estar delante de la presencia del Señor. Y lo suyo es no enmudecer, no huir avergonzado, conocer a nuestro rey. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuesta bastante predicar sobre una frase como esta, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero vemos que hay una consecuencia tremenda al desconocimiento de quién era el rey, al desconocimiento de nuestro único Dios verdadero. Uno de los comienzos por los que uno puede empezar a descubrir a su Dios es por sus atributos, pero hay uno en concreto que abarca su totalidad y que nos da un objetivo de vida, que es la santidad de Dios. Dios es santo. Ahora, esto lleva a bastante confusión porque, aunque no es un error, no es del todo cierto que santo sea hacer cosas buenas y pecado sea hacer cosas malas. Por lo tanto, el conocimiento de qué es la santidad te da también un conocimiento claro de qué es el pecado. La palabra santo, estoy seguro de que esto lo conocemos muchísimo, viene del hebreo kadosh, separado, puesto aparte, distinto, enseñan como que es algo así como que tú troceas y reservas. Y esto está reservado, apartado, diferente. A mí me gusta, a veces usamos palabras en la iglesia que las usamos tantas veces de un modo que no entendemos que pierden su sentido. Y decimos que Dios es santo, pero no lo entendemos. Yo prefiero decir que Dios es diferente, distinto, diferente a cualquier cosa. No solo diferente, sino diferente, diferente, diferente. Es santo, santo, santo. Y todo lo que Él es, todos sus atributos, se sostienen y se basan en su santidad. Que Él es uno es porque Él es diferente. Que Él es grande y perfecto es porque Él es diferente. Eterno porque Él es diferente. Autoexistente e inmutable porque Él es distinto. Omnipotente, justo, juez, verdad porque Él es distinto. Fiel y amor porque Él es santo. Creador, Señor sobre todas las cosas, por el simple hecho de que Él no es como nada más, Él es diferente. Ahora, a veces tenemos el concepto de que Dios es como nosotros, pero más grande, con una barba, o incluso que Dios es como un ángel llevado a más. Pero no es cierto, eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que Dios es distinto, diferente a cualquier cosa creada. Él es el creador. Y todo lo que no es como Él, todo lo que es pecado es opuesto a Él. Opuesto a su carácter, opuesto a lo que es Él, opuesto a lo que Él ama, opuesto a lo que Él hace. Todo lo que no es como Él es pecado. No es hacer cosas malas. Ahora, Él no es igual que nada, pero misteriosamente Él se ha revelado en carne en su Hijo Jesucristo. Dice Juan 14:9, Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Colosenses 1:15 dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Vale, pero el hecho de que Jesús sea nuestra imagen de el único Dios verdadero, lo hace accesible, no lo simplifica. No simplifica la santidad de Dios. Me gusta un texto en Apocalipsis 4:8 que da lugar en la mente a entender cuán santo es Dios, qué diferente. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo, santo, 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 diferente es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Dios no se parece absolutamente a nada. Él es distinto. Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿Os seré asimilado? Dice el santo, dice el que es distinto. Tenemos un Dios infinito, que necesitamos una infinidad de tiempo para conocer, y que no se parece ni podemos compararlo con nada. Pero la realidad es que Él se ha revelado. Esa es la realidad. Él se ha revelado a los incrédulos en la creación y a los creyentes en su palabra. Poseemos su revelación. Ahora, si sabemos cómo es nuestro Dios, que es santo, 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 debemos conocer cómo somos nosotros después de la caída. Y Romanos 3:9 lo describe bastante bien. Romanos 3:9, y voy a saltar algún versículo, dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Está hablando de los judíos y los griegos. De los judíos y los gentiles. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aún fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces cometemos el error de entender que lo santo es lo bueno y lo bueno se mide con nuestra regla, o comparándonos con el vecino que tenemos al lado. Pero lo santo se compara con quien es santo, y no hay ni aun uno bueno. Hay un texto que me ha tocado muchísimo, que está en Job 15:14, que dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? Pero somos limpios y justificados. Entended este texto sabiendo que lo somos. ¿Quién es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía, y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Habla de nuestro Dios. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe iniquidad como el agua. Así somos nosotros. Ese es nuestro ser. Ahora, si entiendes la diferencia que hay entre la santidad de Dios y yo, también es necesario que entiendas lo que dice Efesios 2:4, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es un regalo. Ahora, si entiendo de verdad la misericordia de Dios, comparando su santidad con mi corazón, ¿cómo debo actuar al respecto? ¿Cuál debe ser mi respuesta? En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad y la diferencia, sin la cual nadie verá a Dios. Nuestro Dios quiere
que nosotros seamos diferentes. No le vale cualquier cosa. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, yo os he apartado de los pueblos, dice, para que seáis míos, en posesión, míos. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, diferentes en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed diferentes, porque yo soy diferente. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, no dice sin acepción de personas, salva a todos, o dice sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor recalca: sois míos, me pertenecéis. Y hay un concepto medio erróneo, o por lo menos para mí medio erróneo, una verdad a medias, que es con respecto a la libertad. Porque sí somos libres, pero ¿de qué? Es muy fácil predicar a la gente: el Señor te ha hecho libre. He sacado 2 versículos, le voy a leer Juan 8, 32 y 36, les he sacado del texto completo y luego voy a leer el texto completo. Pero estos 2 versículos fuera del texto completo son muy fáciles de compartir con la gente. Mira, el 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues yo conozco a Jesús, o por lo menos su nombre. Y dice el 36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Conozco a Jesús? Soy libre. Pero Juan 8, 31, 32, 33, 34 y 35 y 36 completos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a nosotros: si vosotros permaneciereis en mi palabra, las Escrituras, seréis verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, seguidores de Jesús. Y conoceréis la verdad, porque permanecemos en su palabra. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. No de algo sin más. Tenemos el concepto de que el Señor nos libera y nos da una libertad, y eso es verdad. Pero la Escritura nos enseña que de qué nos liberta y a qué nos esclaviza. Recordáis, yo, esclavo de Cristo. Pone siervo. Pero una persona que es comprada por precio y que su vida ya no es suya, en castellano, es un esclavo. Yo, esclavo de Cristo. Dice Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, doulos, esclavos de Dios. Primera de Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, si entendemos que somos esclavos de un Dios santo, que se ha revelado a través de las Escrituras, por la vida de su Hijo, debemos de tomar medidas al respecto. Lucas 9:35 dice: y vino una voz desde las nubes,
que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Tenemos la revelación, tenemos la vida de Cristo, ¿le oímos? Quiero leer un texto que está en Marcos 10, 17, que dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira, esta es la pregunta que nos van a hacer cuando salgamos a Botswana. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Necesitamos saberlo. Él le dice: Maestro bueno, ¿qué enseña? ¿Qué acaba de enseñar? Pablo acaba de decir en Romanos. Y ahora Jesús lo afirma aquí: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora va a responder el joven rico, pero Jesús, pocos días antes, acababa de enseñar en el Sermón del Monte que habíais oído: no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo segundo que le dice es: no mates. Pero Jesús en el Sermón del Monte les dijo: habéis oído: no matarás. Pero yo os digo, aquel que insulta a su hermano es culpable de juicio eterno. Jesús sabía que este joven no había cumplido esto. Pero el joven le dijo, entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, no unos últimos días. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Esto también es fácil de compartir. Nosotros solemos amar las cosas que nos benefician, pero Jesús le amó pese a que sabía que estaba en un error. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué les está enseñando Jesús? Porque ahora les dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y yo creo que Jesús vio a la gente que le miraba extrañado, porque vuelve a decir: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Nosotros siempre pensamos que esto no puede ir con nosotros porque no somos ricos, pero me da la sensación de que aquí hay un error, porque más pobres que sus discípulos no somos. Y sus discípulos, al escuchar esta enseñanza, dijeron: ellos se asombraron más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Si todos confiamos en nuestras riquezas, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús lo explica. ¿Sabéis quién puede ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El Evangelio no es sencillo. Para nosotros es imposible, pero no para Dios. Decimos que hacemos caso a esto de este es mi hijo amado, a él oíd. Escuchamos a Cristo. Yo muchísimas veces he hablado con gente que me dice: no, yo soy cristocéntrico, yo me baso solamente en la enseñanza de Jesús, porque de él mana el amor y la gracia. Y esto es cierto, pero es que a veces unas verdades decapitadas son verdades a medias, incluso mentiras. El Señor nos enseña aquí
que la salvación es solo posible para Dios. Pero también nos dice, no os hagáis tesoro en la tierra. ¿Quién de aquí no tiene tesoros? Yo tengo tesoros. Pero Jesús nos dice imperativamente, no os hagáis tesoro en la tierra. ¿Le hacemos caso a Jesús? Que en el caso de la santidad, Él tiene un texto que es abrumador. Jesús enseña sobre la santidad y el pecado y dice, Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Esta es la enseñanza de Jesús sobre el pecado, lo que Él entiende del pecado. Pero nosotros pensamos, ¿quién es el loco que va a hacer caso a esto? Esto es una locura. ¿Quién se va a sacar un ojo, cortarse una mano? Pero si de verdad llevamos las enseñanzas de Jesús a nuestra vida al extremo y analizamos lo que Él quiso enseñar o lo que Él dijo, nos daremos cuenta de que no es ninguna locura quitar algo que sobra por alcanzar algo mayor. Por ejemplo, ¿habéis visto la película del hombre este que se queda atrapado en una roca y no puede salir? Y el tío se parte el brazo, se lo corta con ni sé con qué se lo corta. ¿Es una locura hacer eso? Él dejó su brazo allí atrapado en una roca por ganar la vida. Aquí hay médicos, es una locura cuando alguien tiene una parte del cuerpo podrida o infectada, quitársela para que viva. Hablaba con Alejandro hace un tiempo, no sé dónde está, bueno, y me compartía de alguien de su familia que tiene una enfermedad en la mano, y si ves la foto alucinas porque es como si se lo hubiesen hinchado con aire por dentro y estuviese a punto de reventar. Y nosotros estábamos pensando, bueno, a lo mejor se la pueden curar. Y Alejandro decía, mi familiar dice que ojalá se la puedan quitar, porque no aguanta los dolores. Esto solo es una locura si uno no entiende que una acción extrema se hace por una consecuencia extrema. Para el Señor, para nuestro Señor Jesús, el pecado es como un órgano podrido. Él nos está diciendo que tenemos la opción de la vida eterna y del castigo eterno, no una muerte, la oscuridad, la desaparición, el ser apartados. No, la vida eterna, la gloria eterna o el castigo eterno en el infierno. Y Él sí dice que merece la pena cortarse una mano o sacarse un ojo. Cuando estaba estudiando este texto, la verdad que es un texto que confronta, escuché a unos chicos de Chile, muy radicales, que animaban a llevar este texto al extremo. ¿Vale? No estoy animando a nadie a cortarse una mano ni a sacarse un ojo. Pero con esto sí os quiero explicar una cosa. Mira, si tú quieres llevar este texto al extremo, coges una navaja y te la metes al bolsillo y sales a la calle amando al Señor, siendo cristiano, sabiendo que en el momento en el que tu ojo peque, vas a sacar la navaja y te lo vas a sacar. O en el momento que tu mano peque, te la vas a cortar. Es increíble ver cómo uno santifica su vida. Cómo las cosas son distintas. Cómo lo que no debe mirar uno, no mira. Y lo que no debe coger, no coge. Porque hay temor de uno mismo a cortarse una mano o a sacarse un ojo. Pero ¿sabes también lo que uno aprende cuando lleva una navaja en el bolsillo para cortarse una mano o sacarse un ojo? Que el problema no está ni en la mano ni en el ojo. Que da igual que no peques con tu ojo, ni peques con tu mano. Que el pecado brota de nuestro propio corazón y que tenemos una indiferencia al pecado increíble. Nos reímos de él. Hacemos guasa de lo que al Señor le entristece. Y somos
así. Y es increíblemente triste que podamos descubrir que con la amenaza de un cuchillo nuestra vida sí pueda santificarse. Pero el Señor nos promete libertad del pecado. Ahora también nos exige compromiso ante lo que sabemos que Él ama y lo que sabemos que Él aborrece. Y hay un texto en Filipenses 2:12 que dice: ocupaos en vuestra salvación. Si tú ya has reconocido a Cristo, si te has arrepentido, tú ya tienes salvación. Ahora te toca ocuparte en tu salvación, conociendo lo que el Señor te pide, con temor y temblor. Al Señor sí hay que temerle. Hay Nehemías, cuando reconstruye el templo, la muralla, la segunda vez que vuelve, creo que es, el pueblo empieza a no respetar el día de reposo. Y Nehemías toma medidas, cierra las puertas de la ciudad y cuando vienen los vendedores les dice: si volvéis voy a sacar al ejército y os voy a matar. Es más fácil vivir la santidad cuando el Señor toca tu corazón, pero cuando tú pones medidas para honrar al Dios que amas. Hay que poner medidas. Si no hay que pasar por un sitio para ser más santo, es mejor no pasar. Si no hay que ir con alguien para ser más como Dios, no hay que ir. Si algo hay que prescindir en la vida por ser diferente, es necesario. Esto provoca el crecimiento. Ahora, esto para mí me ha hecho mucho bien conocer cuál es el conflicto entre el pecado y cómo el Señor ve el pecado y cómo un cristiano se santifica, porque da la sensación de que como el mal está en nosotros, uno nunca se entonces siempre está se siente hipócrita delante del Señor. Se siente que no es digno y entonces lo que hacemos es vivimos una vida en la que en un momento estamos con mucho gozo porque llevamos una buena racha y luego volvemos a caer y entonces dedicamos unas semanas a flagelarnos y sentirnos culpables y nos apartamos de Dios y luego eso se nos olvida y luego otra vez volvemos al Señor. Pero la realidad es que si no es el caso de que tú vives en pecado, caminas, Pablo decía, caminas en pecado, tu vida se deleita en el pecado. Esto es lo que enseña Pablo sobre el pecado, que tú te deleitas en los pecados. Si en tu vida hay deleite por el pecado, arrepiéntete, no conoces a Cristo. Ahora, si en tu vida no hay deleite por el pecado, pero pecas, esto también lo enseña Pablo. Abogado tenemos a Cristo. Y no solo esto, sino que reconocer nuestra debilidad, lo que el joven rico no hizo, que no cumplía ninguno de esos mandamientos, nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios y a la verdad de sus promesas. Que Él nos ha hecho libres, que Él nos ha apartado para santificarnos, que Jesús ya conocía tu proceso de santificación cuando murió por ti en la cruz. Ya lo conocía. La debilidad no nos tiene que apartar del Señor, sino acercarnos más a Él, porque luchamos con temor y temblor porque nuestras vidas sean santificadas a través de la libertad que nos ha dado Cristo. Hay una canción que dice, no la voy a cantar, pero dice algo así como: su gracia me enseñó a creer y su gracia me infunde temor. El conocimiento de Dios me infunde temor, eso es bueno. Y de la misma manera, de un modo inexplicable, ese mismo conocimiento y esa gracia me libera del temor a través del amor.
no es sencillo de explicar. Probablemente solo lo entiendas si te está pasando. Pero es necesario creer, arrepentirse, temer al Señor, vivir una vida de sacrificio, de santificación, porque Él nos ha hecho libres. No ha puesto ningún peso sobre nosotros que no podamos sobrellevar. No nos ha abandonado. Estará con nosotros todos los días. El propio Pablo, un ejemplo a seguir, él dice, imitadme a mí como yo imité a Cristo. El propio Pablo dice, pero yo reconozco que el mal está en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y era un cristiano veterano, maduro, un anciano de la iglesia, un líder. Pero él sabía que el pecado estaba en él. Ahora, eso le acercaba más a Dios porque él tenía muy claro que él se deleitaba en la ley de Dios. Era su delicia. Él anhelaba cumplir la ley de Dios cada momento de su vida. Así que os animo a evaluar en qué punto uno está, si necesita arrepentimiento o si lo que necesita es crecimiento en el Señor, esfuerzo en santificación. No es ninguna broma, Jesús lo enseña. Es mejor cortarse una mano. Sin santidad nadie verá al Señor. Podemos estar en las bodas, disfrutando de las bodas en chándal. Podemos traer a gente a esta iglesia y enseñarles que uno puede estar en chándal. Que el Señor os bendiga.